Manasés fue uno de los reyes más controvertidos de Judá, un hombre cuya vida parece una montaña rusa de decisiones extremas y transformaciones sorprendentes. Inició su reinado desde muy joven, heredero de un legado de fe dejado por su padre, Ezequías. Pero en lugar de seguir los pasos de obediencia y devoción, Manasés hundió a Judá en una oscuridad de idolatría y rebelión contra Dios. Sus acciones lo llevaron a convertirse en uno de los líderes más malvados registrados en la historia bíblica, pero su historia no termina ahí. En lo más profundo de su caída, Manasés encontró la redención de una manera que pocos podrían imaginar. Su vida es una narrativa llena de errores, juicios, arrepentimiento y gracia, y trae profundas lecciones sobre el impacto de las decisiones, el poder del arrepentimiento y el poder transformador del perdón. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. En Jerusalén, hace muchos siglos, nació un niño llamado Manasés. Vino al mundo como heredero de un reino bendito, hijo del poderoso rey Ezequías y de la reina Efsiba. Su nombre, que significa hacer olvidar, tenía un peso curioso. Era un signo de esperanza para la gente o el presagio de algo más grande y misterioso. En aquel tiempo, Jerusalén era un centro de fe y tradición, donde cada piedra parecía susurrar las promesas de Dios a su pueblo. Manasés creció en un ambiente rodeado de historias sagradas, y el ejemplo de su padre, Ezequías, conocido por su devoción y por liderar una gran reforma espiritual en Judá. Ezequías había desterrado los ídolos, restaurado el culto en el templo y mostrado el camino al pueblo. De obediencia al Señor, la casa real, aunque lujosa, tenía el tono austero de una fe inquebrantable. Pero incluso bajo la sombra de este ejemplo de piedad, Manasés era solo un niño, inquieto, curioso y tal vez ya un poco rebelde. Sus ojos grandes y brillantes lo observaban todo. Los sacerdotes en el templo, los soldados a las puertas e incluso las influencias extranjeras que, discretamente, comenzaban a infiltrarse en las calles de la ciudad. ¿Quién podría haber predicho que este joven, con la inocencia de un niño y el destino de un rey, se convertiría en uno de los líderes más controvertidos de Judá? Cuando Ezequías murió, Manasés tenía solo 12 años, tan joven y ya sentado en el trono. El peso de la corona le resultaba incómodo en la cabeza. ¿Qué sabía él sobre gobernar? ¿Acerca de guardar el pacto con Dios? Aún así, el destino no esperaría a que creciera. A partir de ese momento comenzaría a escribirse su historia, una historia que, como un río turbulento, seguiría caminos inesperados. Los días de infancia de Manasés los pasó bajo la sombra de su padre, el rey Ezequías, un hombre conocido por su fidelidad a Dios y la fuerza con la que dirigió al pueblo de Judá. Para un niño, esto parecería un ejemplo brillante y un peso insoportable. Ezequías era la clase de hombre que cuando hablaba hacía que los mayores asintieran con respeto y los jóvenes escucharan con reverencia. Destruyó altares paganos, desafió las tradiciones idólatras y llamó al pueblo a volver al Dios de Israel. Todo lo que hizo parecía diseñado para honrar al Señor. Manasés vio a su padre arrodillado en el templo, con los ojos cerrados en oración, mientras los sacerdotes cantaban cánticos de alabanza. Observó las fiestas sagradas, las procesiones cargadas de significado, pero también vio las expresiones de descontento de algunos que, en silencio, deseaban el regreso de las prácticas antiguas. Para el joven príncipe, el mundo parecía dividido. Por un lado, la rígida obediencia a Dios, enseñada por Ezequías. Por el otro, los susurros de una libertad que aún no entendía, pero que lo intrigaba profundamente. En el palacio, los consejeros del rey hablaban en voz baja,
tejiendo estrategias para mantener unido el reino. En las calles de Jerusalén, los comerciantes traían mercancías de tierras lejanas, llevando consigo historias de otros dioses, otras costumbres, otros caminos. A Manasés le resultó imposible no notar las miradas y palabras que cuestionaban la austeridad de su padre. Estas influencias, aunque sutiles, comenzaban a formar grietas en lo que parecía ser una estructura inquebrantable. La muerte de Ezequías fue un golpe que sacudió a Jerusalén. El pueblo lloró por el piadoso rey que los había guiado con tanta devoción. En las calles se escuchaban lamentos y oraciones, pero dentro de los muros del palacio, el vacío dejado por Ezequías era aún más profundo, y allí, sentado en un trono demasiado grande para él, estaba Manasés, de apenas 12 años, obligado a cargar con el peso de la corona. Cuando era niño, miró a su alrededor y vio caras entusiastas, consejeros experimentados, sacerdotes celosos y generales dispuestos a proteger el reino. Todos esperaban que él continuara la obra de su padre, manteniendo firme su alianza con Dios. Pero, ¿cómo podría un niño, que apenas empezaba a comprender la vida, guiar a todo un pueblo? Los primeros días de su reinado estuvieron marcados por un silencio casi asfixiante, como si el reino contuviera la respiración, a la espera de los primeros actos de su nuevo líder. Mientras los consejeros murmuraban palabras de prudencia y responsabilidad, otras voces comenzaron a acercarse a Manasés. Eran voces suaves y persuasivas que hablaban de un mundo más allá de los muros de Jerusalén, un mundo de dioses diferentes, de placeres desconocidos y de un poder que parecía mayor que cualquier cosa que su padre hubiera mostrado. Poco a poco, estas influencias empezaron a moldear al joven rey, como el viento tallando lentamente una piedra. Fue entonces cuando empezaron a producirse los primeros cambios. Se comenzaron a reconstruir los antiguos altares, destruidos por Ezequías. Las religiones prohibidas volvieron a florecer en las sombras y pronto a la luz del día. A algunos les pareció un acto atrevido, para otros fue una traición al legado de Ezequías. Pero para Manase fue como si estuviera descubriendo un nuevo camino, un camino que parecía prometer libertad, pero que en realidad lo llevaría a un destino oscuro. El joven Manasés, ahora firmemente sentado en el trono, parecía decidido a marcar su propia era. Lo que comenzó con la reconstrucción de altares paganos, pronto se convirtió en algo mucho más grande y oscuro. No se trataba solo de tolerar otras creencias o permitir prácticas antiguas. Era como si hubiera decidido borrar todo lo que su padre había hecho, como si cada piedra quitada por Ezequías necesitara ser devuelta, y con aún más fuerza. Los sacrificios comenzaron a regresar, no solo animales, sino algo mucho más oscuro y terrible: sacrificios humanos, incluidos niños. Dicen que el propio rey ofreció a su hijo al fuego, acto tan cruel e inimaginable que hizo temblar el corazón de Judá. No solo toleró la idolatría, él la guió. Los sacerdotes del Señor fueron perseguidos, los profetas fueron silenciados y las palabras de Dios fueron reemplazadas por susurros de espíritus y adivinos. El templo santo, el lugar donde habitaba la presencia divina, se convirtió en un símbolo de la rebelión de Manasés. Hizo erigir ídolos e imágenes paganas dentro del templo, desafiando abiertamente todo lo que ese lugar representaba. Era como si, con cada acto, gritara al cielo, exigiendo ser notado, aunque fuera para lo peor. Jerusalén comenzó a cambiar. Las calles, alguna vez llenas de oraciones y alabanzas, ahora eran escenario de extraños rituales, ruidos de tambores y cánticos en idiomas desconocidos. El pueblo estaba dividido. Unos, seducidos por la promesa de algo nuevo, seguían al rey. Otros, aterrorizados, susurraban oraciones en secreto, pidiendo a Dios que interviniera antes de que fuera demasiado tarde. Pero llegaron las advertencias.
Profetas valientes, arriesgando sus vidas, se enfrentaron a Manasés, pidiéndole arrepentimiento y advirtiendo de un juicio inminente. Él los ignoró. Y así, con cada acto de desafío, se acercaba al límite. Ese momento en que el juicio divino, tan paciente, finalmente se volvería inevitable. La profanación del templo de Jerusalén fue quizás el acto más atrevido y perturbador de Manasés. Para el pueblo de Judá, ese lugar era más que un edificio, era el corazón del pacto con Dios, el centro espiritual donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. Pero por orden del rey, el templo quedó irreconocible. Donde antes se escuchaban himnos sagrados y oraciones reverentes, ahora resonaban cánticos a dioses extranjeros y rituales que llenarían de terror incluso los corazones más endurecidos. Manasés ordenó erigir imágenes talladas de Baal y Asera, dioses que representaban todo lo que el Señor había condenado. Se construyeron altar tras altar dentro del templo, y el incienso quemado en honor de estos ídolos parecía llenar el lugar con un humo opresivo, como una neblina de oscuridad. El lugar que alguna vez representó pureza y santidad ahora parecía estar invadido por una sombra inquietante. En las calles de Jerusalén, muchos miraban el templo con ojos llenos de incredulidad. Algunos se atrevieron a murmurar entre ellos que la profanación de aquel lugar era señal segura de que el favor de Dios estaba retrocediendo. Otros, especialmente los más cercanos al rey, seguían los nuevos rituales con un fervor casi frenético, como si la destrucción de las antiguas tradiciones fuera una liberación largamente esperada. Pero había algo en el aire, una tensión que parecía crecer cada día. Los profetas continuaron advirtiendo, sus voces se elevaron como un trueno en medio del caos. «Vuélvanse al Señor», gritaron, aunque sabían que sus palabras eran como flechas golpeando un muro de piedra. Manasés no solo ignoró sus advertencias, sino que las recibió con desdén, como si estuviera decidido a demostrar que era intocable. Lo que no sabía, o tal vez se negaba a creer, era que ese sentimiento de intocabilidad estaba a punto de ser sacudido. Las calles de Jerusalén estaban bulliciosas, pero no con la alegría de las antiguas celebraciones. El inquieto murmullo del pueblo parecía resonar en callejones y plazas. Las palabras de los profetas, como un tambor lejano, insistían en recordar a todos que la paciencia divina tenía límites. Vinieron con ropas sencillas y voces llenas de autoridad, gritando a cualquiera que quisiera escuchar: «Arrepiéntanse, el juicio está a la puerta». Algunos cerraron los oídos, mientras otros miraban temerosos al cielo, como si esperaran que algo les cayera encima en cualquier momento. Manasés, sin embargo, no se abrió a las advertencias. Al contrario, cada palabra profética parecía endurecer aún más su corazón. Vio a los mensajeros de Dios como enemigos de su reino, desafiadores de su autoridad. Sus hombres comenzaron a perseguirlos, arrestarlos y en muchos casos silenciarlos cruel y definitivamente. Los gritos de los profetas no le hicieron retroceder. En cambio, parecían alimentarlo, como si su rebelión contra el cielo fuera una llama que creciera con cada desafío. Pero mientras Manasés gobernaba con puño de hierro y corazón de piedra, comenzaron a aparecer señales de malestar en los límites de su reino. Los asirios, un pueblo conocido por su fuerza brutal y sus ejércitos invencibles, comenzaron a rondar por Judá como depredadores que acechan a sus presas distraídas. El rey, inmerso en sus rituales y alianzas con dioses extranjeros, parecía ajeno al peligro inminente. Era como si las palabras de los profetas se hubieran hecho realidad. El silencio de Dios, que Manasés había ignorado tanto, no fue un abandono, sino el presagio de algo mucho mayor. Y mientras los muros de Jerusalén permanecían en pie, cada piedra parecía vibrar con una tensión que no podía ignorarse. Había una premonición en el aire, una advertencia que el propio rey aún no entendía.
pero que pronto se revelaría de una manera inolvidable. La noche era espesa y silenciosa, salvo por el sonido lejano de los tambores que resonaban en el corazón de Jerusalén, donde Manasés continuaba dirigiendo sus rituales paganos. Pero mientras el rey estaba ocupado desafiando a los cielos, se acercaba un peligro muy terrenal. El ejército asirio feroz y despiadado estaba al acecho, listo para atacar. No vinieron con advertencias ni amenazas. Surgieron como una tormenta repentina, cruzaron fronteras y derribaron la resistencia con una fuerza abrumadora. Cuando los soldados de Judá finalmente se dieron cuenta de la amenaza, ya era demasiado tarde. Los asirios rodearon Jerusalén con precisión quirúrgica y sus gritos de guerra perforaron el silencio previo al amanecer. Manasés, el rey que se consideraba invencible, fue brutalmente arrancado de su palacio. Atrapado como un animal, lo ataron con ganchos de hierro, un trato humillante reservado para los peores enemigos del imperio asirio. El pueblo de Judá miraba en silencio, muchos sin saber si estaban arrepentidos o si creían que este era el comienzo del juicio divino anunciado por los profetas. Los soldados asirios no le ahorraron a Manasés ninguna humillación. Fue arrastrado por las calles como un trofeo. Cada paso, una herida en su orgullo. Cada mirada de la gente, una espina en su alma. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban miedo y confusión. ¿Qué había pasado con el poder que creía poseer? ¿Dónde estaban los dioses que tanto adoraba? Lo llevaron lejos, a la tierra de los asirios, donde lo tendrían prisionero. En la oscuridad de una celda extranjera, lejos de su hogar, de su gente y de todo lo que conocía, Manasés finalmente estaba solo. No había altares, no había consejeros, no había nadie. Solo silencio que parecía más pesado que cualquier corriente. Y allí, en lo más profundo de su humillación, algo inesperado comenzó a despertar en el corazón del rey caído. La celda era fría, oscura y demasiado pequeña incluso para un solo hombre. Manasés, que una vez había ocupado el trono de Judá, ahora estaba atado con cadenas de hierro y rodeado únicamente de silencio. El rey, que se veía por encima de todo y de todos, ahora estaba reducido a la nada. Las paredes que lo rodeaban parecían susurrar recuerdos de su caída, las voces de los profetas que había ignorado, el grito de las personas que había abandonado y el eco de las decisiones que lo habían traído hasta aquí. Los días se arrastraron como siglos. El orgullo que una vez sostuvo a Manasés había sido aplastado, y todo lo que quedaba era un profundo vacío. Al principio trató de justificar sus acciones, de encontrar en los dioses a los que había adorado alguna respuesta, algún alivio. Pero el silencio que encontró fue aún más cruel que el de su celda. Cada noche parecía más larga que la anterior, y cada respiración era un recordatorio de que estaba solo, tan solo como podía estarlo un hombre. Fue en este vacío que algo inesperado empezó a suceder. Manasés, en lo más profundo de su humillación, comenzó a recordar las oraciones de su padre, Ezequías. Recordó las historias de misericordia y perdón que escuchó cuando era niño, historias que hablaban de un Dios que escuchaba incluso el grito de un corazón arrepentido, y luego, con voz débil y entrecortada, comenzó a orar. Al principio fue difícil. Las palabras se sintieron pesadas, como si su propia lengua resistiera la súplica de perdón. Pero a medida que pasaban los días, sus oraciones se volvieron más desesperadas, más sinceras. Clamó pidiendo misericordia, no con la arrogancia de un rey, sino con la humildad de un hombre que sabía cuán equivocado había estado. Y entonces algo sucedió. En ese silencio opresivo, sintió algo diferente, una paz que no entendía, pero que lo hizo llorar como un niño. ¿Sería posible que Dios, después de todo, estuviera escuchando? ¿Podría haber una segunda oportunidad para alguien como él?
Algo inexplicable sucedió. Contra todo pronóstico, Manasés fue liberado. El gran imperio asirio, que tantas veces había aplastado reinos y pueblos sin dudarlo, hizo lo que nadie imaginaba. Permitió que el rey caído regresara a su tierra. No fue solo una liberación física, sino algo más grande, casi como si fuera un milagro que solo podía explicarse por la mano invisible de Dios. Manasés, que se había ido como un hombre arrogante y rebelde, ahora regresó destrozado y transformado. Cuando volvió a poner un pie en Jerusalén, la ciudad parecía diferente, casi como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar lo que vendría después. La gente miraba con asombro. Muchos no sabían qué esperar del hombre que una vez los había conducido a la oscuridad. Pero el Manasés que regresó no era el mismo que habían sido apresados. Algo en su mirada, en sus gestos, indicaba un cambio profundo, algo que no se podía fingir. Lo primero que hizo fue lo impensable. Ordenó derribar los altares paganos que él mismo había erigido. Uno a uno, los símbolos de su antigua rebelión fueron destruidos. Ordenó que el templo fuera limpiado y restaurado a la gloria que tenía en los días de su padre, Ezequías. Era como si intentara, con cada acto, deshacer los años de destrucción e idolatría. Pero el daño fue profundo. El pueblo, dividido y confuso, no supo reaccionar. Muchos habían abrazado las prácticas paganas que Manasés había alentado, y ahora, verlo renunciar a todo esto dejó un rastro de incertidumbre. Aún así, persistió. Reconstruyó la muralla de la ciudad y reforzó sus defensas, como si quisiera proteger no solo a Judá, sino el compromiso que había renovado con Dios. A pesar de todo, las huellas de sus elecciones pasadas permanecían. Las reformas no fueron suficientes para borrar los años de pecado y el corazón de la gente ya no era el mismo. Aún así, Manasés continuó con su misión, como un hombre que buscó la redención hasta el último momento. Y mientras trabajaba para reconstruir lo que había destruido, el tiempo avanzaba inflexiblemente, preparando el escenario para el final de su viaje. Pasaron los años y Manasés, ya anciano, siguió gobernando Judá. Su rostro quedó marcado no solo por el peso de los años, sino por las cicatrices de una vida llena de altibajos, de decisiones que resonaban por todo el reino. No era el mismo hombre que había ascendido al trono tan joven e impetuoso. Ahora era un rey que cargaba con el peso de sus decisiones y la responsabilidad de tratar de guiar a su pueblo de regreso al camino correcto. Los actos de restauración que inició a su regreso continuaron hasta sus últimos días. Animó la adoración del Señor, habló al pueblo sobre la fidelidad de Dios y advirtió contra los errores que él mismo había cometido. Pero la tarea de reparar el corazón de una nación no era tan sencilla como reconstruir muros o derribar altares. Los años de idolatría y corrupción habían dejado profundas cicatrices en el alma del pueblo, y muchos seguían divididos entre el Dios de Israel y las prácticas paganas que Manasés había introducido en el pasado. El rey sabía que no podía cambiarlo todo. Quizás nunca tuvo las palabras para expresar todo su arrepentimiento, pero estaba claro que su vida, desde el momento en que clamó a Dios en prisión, se había convertido en un viaje de búsqueda de redención. Gobernó durante 55 años, el reinado más largo de cualquier rey de Judá, y en ese tiempo vivió como un ejemplo vivo de transformación, tanto a través del poder destructivo del pecado como a través de la gracia, capaz de restaurar incluso a los más perdidos. Cuando Manasés murió, su cuerpo fue enterrado en Jerusalén, pero el impacto de su vida se seguiría sintiendo durante generaciones. Su hijo Amón asumió el trono, pero el legado de Manasés fue una mezcla de enseñanzas preciosas y lecciones dolorosas. Incluso hoy, su historia resuena como un poderoso recordatorio de las decisiones que tomamos, el impacto que tienen en los demás y la sorprendente misericordia de Dios.
que puede alcanzar incluso a los más distantes de sus hijos. Pero incluso con todo esto, la pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto los errores de un hombre pueden moldear el destino de una nación? Quizás sea en esta tensión donde encontramos las lecciones más profundas. La historia de Manasés es como un gran espejo que refleja tanto la fragilidad humana como la inmensidad de la gracia divina. Comenzó su vida rodeado de promesas, pero fue vencido por el orgullo y la rebelión. Durante gran parte de su reinado, pareció que se esforzó en distanciarse de todo lo que era sagrado. Sus actos de idolatría no solo mancharon su alma, sino que también desviaron a todo un pueblo. Sin embargo, en el momento más oscuro de su existencia, cuando parecía que todo estaba perdido, sucedió algo que pocos hubieran esperado. Se dirigió a Dios. Es imposible ignorar el impacto de su transformación. Manasés nos muestra que incluso después de cometer errores que nos separan de los demás, de nosotros mismos y de Dios, todavía hay lugar para el arrepentimiento. Su vida grita una verdad que resuena profundamente. No importa cuán lejos uno llegue, la mano de Dios puede llegar hasta el corazón más endurecido. Pero también hay un doloroso recordatorio en su viaje. El peso de las malas decisiones no siempre desaparece de inmediato. Lo que hizo dejó profundas cicatrices en Judá, y las consecuencias de sus acciones duraron mucho más allá de su propia vida. Manasés nos enseña que el arrepentimiento es poderoso, pero no elimina el impacto de nuestras acciones. Muestra que buscar a Dios sinceramente puede transformarnos, pero la responsabilidad por el daño causado sigue siendo nuestra. Quizás la lección más importante resida en su determinación de, a pesar de las cicatrices de su pasado, intentar hacer el bien hasta el final de sus días. Es una historia de caída, de redención y sobre todo de un Dios que nunca se da por vencido con sus hijos. Y ahora, cuando miramos esta historia, no podemos evitar reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy? ¿Qué impacto tendrán mañana? La historia de Manasés es una invitación a considerar el peso de nuestras decisiones, la fuerza del arrepentimiento y la esperanza que siempre nos espera, sin importar lo lejos que hayamos llegado. Si te gustó la historia del rey Manasés y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.